Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos en esta mañana, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. De verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes una mañana más, trayendo la palabra de Dios, iniciando el día en oración, en la alabanza, en la adoración y sobre todo meditando la palabra que es viva y eficaz, la palabra de Dios, que es el alimento que usted y yo necesitamos para fortalecernos, el alimento que necesitamos, que nos da fuerzas, que nos da un renuevo para vivir nuestros días con mucho ánimo, con mucha alegría y sobre todo a estar de pie, porque cada día vienen ataques, cada día vienen situaciones difíciles y lo único que nos ayuda a permanecer en pie es la palabra del Padre, la palabra de Dios que permanece para siempre. Yo quiero invitarles a que continuemos y ya el día de hoy finalizamos nuestro estudio del libro de Esther, que ha sido bien especial estudiarlo en este tiempo, en estos días, y veníamos hablando de esta impactante historia que sucedió en tiempos en que Israel estaba exiliado, en que el pueblo de Israel estuvieron exiliados en Babilonia, en Asiria y en este caso en Persia. Estuvieron por allá en esas tierras del Medio Oriente, y esta historia se enmarca en esa situación, una historia de unos judíos que están exiliados, que están viviendo allí de asiento, y de un momento a otro pues ese rey, el rey Asuero, nombra a un primer ministro que es bien malo, que es bien perverso, llamado Amán. Ese Amán, descendiente de los amalecitas, viene y saca un decreto real, convence al rey de que firme un decreto de la exterminación de los judíos. O sea, en la mente y en el corazón de este hombre estaba no dejar ni un solo judío vivo. Y nos llama la atención es que hoy en día sigue el mismo antisemitismo, sigue la misma persecución, sigue ese espíritu de Amalek queriendo dañar, queriendo exterminar no solamente al pueblo judío, sino al Israel de Dios. Recuerde que en el libro de Romanos se nos enseña que nosotros fuimos injertados en el olivo. Nosotros fuimos injertados en ese olivo y hacemos parte del pueblo de Israel, ese Israel celestial. Nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos conocido a Cristo en nuestra vida, ahora hacemos parte de esta familia de Dios. O sea que también nos compete a nosotros. O sea que la persecución también es con nosotros. O sea, ese espíritu de Amalek también quiere destruir la iglesia, también quiere destruir a aquellos que verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y veíamos en capítulos anteriores cómo la maldad de Amán es descubierta, cómo esos planes de Amán son descubiertos a través de un ayuno que hace la reina Esther, y cómo el final de Amán pues es que él queda ahorcado, que él queda colgado en la misma horca que preparó para los judíos. Y eso es una cosa que también es otra lección que también debemos aprender y tener clara, que los malos que actúan en contra de nosotros pues caen en la misma trampa que prepararon contra nosotros, y esa es la victoria que el Señor nos da. Y ya a manera de conclusión, el capítulo 9
nos dice lo siguiente. Bueno, después de que Amán es sentenciado a muerte, pues hay un decreto que saca el rey, un nuevo decreto, porque el decreto anterior no podía ser eliminado, no podía ser derogado, pero lo que sí se podía hacer es sacar un decreto nuevo, el decreto de que todos los judíos se defiendan, de que todos los judíos utilicen las armas necesarias para defenderse y evitar su destrucción. Y ese es también el decreto que en el cielo se da, de que Dios nos habilita para defendernos. Hay un decreto en contra nuestra, hay un decreto que promulga nuestra destrucción. Pero también Dios ahora, el Señor Jesucristo, ahora nos da la habilidad y nos da las armas y nos da el decreto de defendernos, pero no solos, no por nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús. Tenemos las armas y tenemos la autoridad para defendernos de toda maldad. Dice el capítulo 9 entonces, vamos a leer, dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos, a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Ester, en Susa, capital del reino: los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y aquí vemos entonces cómo viene la ejecución de todo este plan. Viene la ejecución tanto del plan, los planes de Amán y los planes de los decretos que habían salido, pero también la ejecución del contradecreto, llamémoslo así, el contradecreto que venía para que los judíos resistieran. Y dice aquí que los judíos pudieron resistir y que los judíos tuvieron la victoria. Y aquí viene el versículo 2, dice que los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y aquí viene una de las grandes lecciones. Aquellos que han procurado el mal, pues vienen a ser derrotados, vienen a caer,
delante de aquellos justos, delante de aquellos que se arrodillaban delante de Dios. Aquí vemos entonces que hay cosas muy profundas que debemos entender. Recuerden que estábamos en Persia, estamos ubicados en Persia, una nación idólatra, una nación dada a... ellos eran de Zoroastro, ¿verdad? Ellos eran de esta religión del zoroastrismo, donde adoraban el cielo, donde adoraban el zodiaco, donde adoraban muchas deidades celestiales, donde tenían toda una ideología religiosa, idólatra, pagana. Todo esto vivían ellos. Pero el judío arraigado en sus raíces, adora a Dios, lo busca todos los días de su vida. Todos los días de su vida está pendiente de hacer sus oraciones, de hacer sus rezos, de tener una búsqueda precisa, clave a Dios en todo su ser. El judío verdadero adora a Dios. ¿Qué quería eliminar? Pues que se eliminara de la tierra la adoración a Dios. Que se eliminara de la tierra las personas que verdaderamente reconocen a Dios, al verdadero Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero dice que aquellos que habían procurado su mal no los pudieron resistir y cayeron, terminaron cayendo. Y esa es la victoria que el Señor nos da. Siempre en medio de una sociedad terriblemente pagana, en medio de una sociedad que estamos de mucha adoración a otras deidades, de mucho ateísmo, de mucho paganismo, de mucha religiosidad. Lo que quiere el mundo es que usted y yo no adoremos al único y verdadero Dios. Lo que quiere este mundo en el que estamos es que no haya ningún tipo de adoración ni ningún tipo de reconocimiento para Dios. Por donde quiera que tú vas, te van a decir, es que Dios no existe. Eres tonto, ¿para qué sigues adorando a un Dios que no existe? Deja esa bobada, esa tontería. Pero cuando usted y yo seguimos adorando y seguimos en pie de lucha, esas puertas del Hades no prevalecen en contra de nosotros. Y aquí vemos cómo Dios a estos judíos les dio la victoria. ¿Por qué? Porque permanecieron, porque se arraigaron, porque buscaron a Dios, porque se enraizaron o permanecieron fieles a sus raíces, a la búsqueda de Dios en su vida. Y eso es algo que usted y yo no podemos dejar de hacer. Que por más que estemos lejos, este pasaje a mí me identifica bastante. ¿Sabe por qué les digo? Porque habían unos judíos que no estaban en su tierra, eran unos inmigrantes, que llevaban muchos años viviendo por fuera de su país. A lo mejor a algunos ya se les había olvidado cómo eran las costumbres de la tierra. A algunos se les había olvidado cómo eran las costumbres de su casa en Israel. Muchos se habían asimilado a las costumbres de Persia. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos fuera de nuestra tierra, estamos fuera de nuestra casa, pero no se nos puede olvidar de dónde venimos. No se nos puede olvidar cuál es nuestro origen. Igual pasa con los judíos, igual tiene que pasar con nosotros como cristianos. Que aunque estamos en medio de un mundo muy contaminado, nuestro origen es celestial y somos ciudadanos del cielo. Y allá venimos. Dice que en medio de todo eso le dan el informe al rey de que mataron y destruyeron a los 10 hijos de Amán. Esto lo estudiábamos anoche en nuestro tiempo de oración. Cómo no bastaba solamente con destruir a Amán, sino que había que destruir sus 10 hijos. Y cada uno de estos 10 hijos tiene un significado espiritual para nuestras vidas. Yo lo voy a resumir, voy a tratar de resumirlo. Dice que habían 10 y esa destrucción de esos 10 hijos a nivel profético significa muchas cosas.
Por ejemplo, destruir en nuestra vida las palabras necias, la estupidez, o aquel que nos aparta de la Torá. Otro hijo tiene que ver con la puerta para malas intenciones, hacer mandamientos con intenciones equivocadas. Otro hijo tiene que ver con el pecado que produce ese deseo de juntar y acumular dinero que no nos deja tiempo para estudiar la palabra de Dios, por ejemplo, que no nos deja tiempo, que nos absorbe. Uno de los hijos de Amán es aquel que nos absorbe el tiempo y no nos deja estudiar la palabra de Dios, no nos deja guardar los mandamientos, no nos deja buscar a Dios. Otro hijo, por Asa, tiene que ver con la impureza sexual, con mirar la desnudez de las mujeres. Tiene que ver con orgullo también. Otro hijo tiene que ver con permanecer en el pasado, con la arrogancia, con las distracciones, con las divisiones. Otro hijo tiene que ver con envenenar las personas, el veneno de la serpiente, envenenar las personas para que dejen de confiar en Dios. Eso tiene que ver con la murmuración. Mire, todos estos hijos tenían un significado espiritual, un contexto espiritual bastante fuerte. Y usted y yo tenemos que destruir esos hijos de Amán en nuestra vida. Porque esos hijos de Amán, esa es la reproducción de Amalek. Y ahí es donde viene el influjo, el impacto de Amalek sobre nosotros, sobre la iglesia. Hay que destruir esas puertas por donde entra la maldición. Esas puertas que tienen que ver con la murmuración, con el poner palabras, el poner o recibir palabras que nos dañan, que dañan nuestra confianza en Dios, que tiran por el suelo nuestra fe. Otro hijo tiene que ver con el sufrimiento, con las preocupaciones, con la ira, con la amargura, con los juicios. Mire, Amalek y sus hijos atacan la unidad. Y el primer decreto, mire, ese primer decreto nunca fue anulado. Esther pidió de una manera profética ahorcar a los hijos de Amán. O sea, mañana, en un futuro. Y sucedió, mire, que en 1946, 10 descendientes de Amán, podríamos decirlo así, en el sentido espiritual, 10 descendientes de Amán, que eran los cabecillas del nazismo, porque esos cabecillas del nazismo fueron juzgados en los juicios de Nuremberg en 1946. 10 personas. Qué curioso, ¿verdad? ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Porque esto que sucedió aquí en el libro de Esther fue profético para lo que sucedió finalizando la Segunda Guerra Mundial. 10 cabecillas del nazismo, que fueron los encargados de la destrucción, del holocausto, de los campos de concentración, de toda esa máquina de maldad que se generó alrededor de Hitler. Esos 10 cabecillas fueron colgados en la horca, fueron ahorcados. Mire, y esto no es ninguna casualidad. Dios trajo la victoria. Dios trajo la victoria de una forma bien especial al pueblo de Israel. Y esos enemigos fueron exhibidos. Esos enemigos fueron anulados, fueron ahorcados. Mire, aquí es donde usted y yo tenemos que aprender a permanecer. Este tiempo de ayuno ha sido muy especial, porque usted y yo tenemos enemigos. Ya no hay nazis a nuestro alrededor, ya no hay hijos de Amán, pero sin embargo queda esta parte espiritual. Hay enemigos, por ejemplo, las deudas, hay enemigos como la amargura, hay enemigos como la falta de perdón, como la murmuración, como el estar esclavos, la parte sexual, esos deseos pecaminosos. Todos esos se convierten en enemigos que nos distraen y que nos absorben, que absorben nuestra energía y no nos permiten estudiar la palabra de Dios.
no nos permiten concentrarnos, no nos permiten entrar en oración y consagrar nuestras vidas. Eso es lo que quiere el enemigo. Y esos enemigos hay que destruirlos. Usted hoy tiene que destruirlos. Tiene que destruirlos. Tiene que destruir ese enemigo que lo está dañando y que lo está frenando su avance. Ahora, ¿qué pasa cuando los enemigos son destruidos? Cuando ya el enemigo es destruido, ya en nuestra vida tiene que haber fiesta. Y dice el verso 16, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en la vida, en las villas, sin muros, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Dice, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Mire que tenaz como casi acaba ya el libro. Dice el capítulo 10, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Y aquí vemos cómo después del sufrimiento, después de la angustia, después de la tribulación, pero sobre todo después de la victoria, es que tenemos que hacer fiesta. Tenemos que festejar, mis hijos.
No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos ahí como si nada hubiera pasado. Mire, Dios a nosotros nos ha dado una victoria. ¿La victoria a través de quién? A través de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo vino a anular todos los decretos que habían sido puestos, esos decretos contrarios, esos decretos de muerte, esas sentencias de muerte. El Señor Jesucristo vino a anular el acta de decretos que había en contra nuestra y a pelear la batalla, a pelear esa batalla que teníamos, a destruir esos enemigos que querían venir a destruir y a dañar nuestra vida, y a dañar nuestra iglesia. El Señor nos dio la victoria. Por tanto, yo le voy a invitar a usted a que celebre, a que se alegre, a que se goce, a que alabe a Dios, a que alabe al Padre, con alegría, con gozo. No es tiempo de estar triste, no es tiempo de luto, no es tiempo de tristeza ni de dolor, es tiempo de alegría. La fiesta de Purim nos conecta con la alegría. La fiesta de Purim nos conecta ¿con qué? Con gozo, con regocijo, con celebración. Pero también aquí hay una parte importante. No es solamente alegrarnos y gozarnos con el Señor, sino también contagiar esa alegría. Contagiar esa alegría, y aquí viene algo bien importante. Darle a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Darle, dice aquí que se daban regalos, se daban presentes, se daban regalos a los pobres también, se le daba a aquel necesitado, aquel que necesitaba. Es tiempo de que esa alegría sea contagiosa. Este libro de Esther nos deja muchas enseñanzas. Yo creo que nunca habíamos estudiado este libro de una manera tal como lo hemos estudiado en estos días. Y recordemos esto, el Señor ya nos dio la victoria. El Señor ya nos dio la victoria. Otra lección que aprendemos del libro de Esther. Mire, a Dios no se le menciona a lo largo de todo este libro. Entonces uno se pregunta, bueno, y a Dios no se le menciona, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Dios no aparece? Mire, hay situaciones en que, aunque Dios no se pronuncie, Dios está actuando. Dios está actuando y Dios actúa, a veces de una manera visible, a veces de una manera así como actuó con el pueblo de Israel en Egipto, mandando 10 plagas, abriendo el mar rojo, cayendo un juicio tremendo y aterrador sobre el faraón. Pero también Dios actúa a veces en silencio, a veces oculto tras el telón. Dios también a veces actúa así. Y esto es lo que vemos en el libro de Esther. Dios actuó de una manera encubierta, pero movió corazones, transformó vidas, le dio valentía a la reina para presentarse ante el rey Asuero. Le dio valentía a la reina para decir, yo ayuno y me presento delante del rey, y si perezco, que perezca. Estuvieron firmes delante de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ver en este libro de Esther. También nos enseña el libro de Esther que no hay casualidades. Ya, todo es un libro lleno de casualidades, de benditas casualidades. Pero no hay casualidades. Dios pone cada cosa en su tiempo. Dios pone cada persona en el lugar que es, para actuar en el momento adecuado, para que las cosas sucedan. Todo es obra de Dios, todo es obra de Dios. Vamos a darle gracias a Papá Dios. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias porque tu presencia y tu amor están aquí en este lugar, porque podemos vivir, podemos sentir y experimentar tu compañía, mi Señor. Aún en momentos de tribulación, en los momentos de tristeza, en los momentos de persecución, tu gracia y tu amor son los que nos sostienen, los que nos levantan, los que nos fortalecen, los que nos llenan, Señor. Tu gracia y tu amor son los que iluminan nuestra vida y todo nuestro ser.
Hoy, Padre amado, nos entregamos y nos postramos delante de ti. Te pedimos, precioso Padre, que aún en los momentos de tristeza, tú nos des fuerza, la fortaleza, Señor, para tener la victoria. Tú mismo, Señor, estás actuando en medio de las tribulaciones. Tú estás actuando, mi Señor, en medio del dolor, en medio de tanta adversidad. Tú no te has quedado quieto. Tu palabra nos enseña en el libro de los Salmos que no se dormirá el que guarda Israel. Y tú, Señor, no estás dormido. Que aunque muchas veces estés en silencio, sabemos que estás actuando. Sabemos, Señor, que te estás moviendo. Hoy, Padre amado, te pedimos que nos des esa valentía para no dejarnos absorber por las cosas del mundo, para no dejarnos absorber por un mundo que tiene demasiada influencia sobre nuestras vidas, sobre la vida de los hijos de Dios. Padre amado, hoy nos postramos y nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos des esa fortaleza que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, para permanecer en ti todos los días de nuestra vida. Aún, Señor, si nos cuesta la vida, pero queremos permanecer delante de ti, mi Dios. Gracias, precioso Dios, por darnos la victoria, por anular esos decretos que había en nuestra contra, por anular esos decretos que el enemigo había proclamado para nuestra destrucción, para la destrucción de nuestra casa, de nuestra familia, para la destrucción de nuestras generaciones. Gracias porque por Jesús, por el Señor Jesucristo, muerto en la cruz del Calvario, esos decretos fueron anulados por completo. Esa acta de decretos fue rota y destruida en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la victoria. Hoy, Señor, nos regocijamos en ti. Hoy, mi Señor, nos regocijamos en tu presencia, nos regocijamos en tu inmenso amor. Padre, y hoy venimos a alegrarnos, mi Señor, por lo que tú has hecho. Alegrarnos, mi Dios, por las cosas tan bonitas y tan especiales que tú mismo, Señor, has traído y has hecho en nuestras vidas, mi Señor, en todo nuestro ser. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios. Te exalto por todo, por tu inmenso amor, por tu bondad y por tu fidelidad, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.